Hablar. Preguntar. Responder. Apelar. Exponer. Disentir. Proponer. Liberar. 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 Mantis religiosa. Hablar, preguntar, responder, apelar, exponer, disentir, proponer, liberar. Mantis religiosa. Preguntar, responder, disentir, exponer, apelar, proponer, hablar, Mantis religiosa. liberar. Mantis religiosa. Mantis religiosa. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar, mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando, el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un Mantis Religiosa más. Hoy iniciamos con esa canción de Soledad Bravo, Canción para mi América, porque tenemos un invitado muy especial. Vamos a estar el día de hoy con el etnohistoriador Miguel Ángel II Guzmán. Él, actualmente está desarrollando su carrera profesional como profesor de tiempo completo en el Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, pues Miguel Ángel es especialista, vamos a decirlo así, en el tema de lo que se ha llamado las crónicas de Indias. Entonces vamos a estar hablando con él sobre eso que yo he tenido en llamar la historiografía de la descolonización de América. Y bueno, pues Miguel, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por el esfuerzo. Sabemos que estás ahorita de mudanza y bueno, pues que has hecho un esfuerzo muy fuerte para estar con nosotros. Te saludo, Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Ana, y buenas tardes a nuestros cibernautas en donde quiera que se encuentren. Pues, me da aquí un placer estar hablando y poder entrar en contacto sobre estas temáticas que son tan interesantes y que tienen que empezar a botear por distintos medios. Bien, pues bueno, una de las propuestas que yo le hice a Miguel para este programa, ya como lo saben, el programa se divide en 4 bloques y en cada bloque hablamos someramente de algún tema. Entonces, el primer tema que a mí me gustaría discutir con Miguel es ¿qué es eso, para que el auditorio lo entienda, qué es eso de las crónicas de Indias? Miguel, pues prácticamente ha leído muchísimo de esto que se llama las crónicas de Indias. De hecho,
pues sus tesis de grado y de posgrado han versado sobre esto. Y hay que recordar también que Miguel, al ser etnohistoriador, eso le da una mirada muy importante, una mirada renovadora de la lectura de la historia, porque un etnohistoriador, además de ser historiador, es antropólogo y es etnólogo y es muchas cosas. Entonces, Miguel, ¿nos podrías explicar qué son las crónicas de Indias y si consideras que es necesario reformular este concepto en aras a esto que vamos a llamar más adelante la teoría o la historiografía de la descolonización? Claro, mira, a mí me gusta más usar el término de crónicas americanas, como este enorme corpus que se realizó desde el siglo XV, XVI, tal vez XVII, sobre América por parte de la mirada europea, española, occidental. Es decir, son crónicas que están hechas para esclarecer la diferencia que resulta de la identidad indígena. Es decir, en el siglo XVI se va a construir América a través de esos escritos. Entonces, el gran proceso de estas crónicas es tratar de llevar la extrema diferencia de las sociedades indígenas que existían en América a los marcos de verosimilitud del mundo occidental. Es decir, se hacen traducciones, se hacen invenciones, se hace todo un proceso para que tenga sentido el indio dentro del marco del mundo de sentido de Occidente. La gran bronca es que en esos procesos el indio adquiere una connotación de inferioridad, de racismo, etcétera. Sí, aquí es importante rescatar que esto que dice Miguel de que al final las crónicas americanas, como él las llama, sin embargo, y claro, una parte de este esfuerzo que estamos haciendo aquí es tratar de construir esos conceptos que nos han enseñado, por ejemplo, esto de crónica de Indias, vamos a llamarlas a partir de ahora crónicas americanas. Una cosa importante de lo que dice Miguel es esto de que son textos que ayudan a construir América. De hecho, Edmundo Gorman, hace muchos años, algunas décadas, fue pues de los primeros que comenzó a escribir sobre la invención de América, diciendo que, bueno, aunque nos han vendido que América fue descubierta, que ahí también pues hay que ver qué significa eso que América fue descubierta, como si antes de la mirada de los europeos América no hubiera existido. Pero Edmundo Gorman dice, bueno, América no fue descubierta, sino inventada. ¿Y por qué? Pues hay que poner un poco al auditorio en contexto. Ustedes imaginen que viene un castellano que lo único que ha visto es su propia civilización europea y de pronto se enfrenta aquí a lo que nosotros llamamos pirámides, que bueno, pues también habría que ver el término de pirámides, pero ¿cómo le llama eso? Ah, bueno, pues entonces ellos dicen mezquitas grandes, ¿no? O sea, no, el europeo no tiene palabras para definir lo nuevo que encuentra aquí y por eso se habla de una invención y por eso el compañero Miguel nos acaba de decir que es una construcción de América. Y en este sentido, no sé, Miguel, a ti qué consideraciones nos puedes hacer al respecto sobre el tema del descubrimiento de América. Claro, bueno, ese es el gran tema que ya se acerca de nuevo, la discusión. Se acercan los 500 años de la destrucción de México Tenochtitlan. Se acercan ya los 500 años de que por primera vez Hernán Cortés va a pisar Veracruz y después va a avanzar. Entonces se vino una enorme discusión sobre cuál es el sentido o cuál debería ser el sentido de la lectura que le damos al tema. Hace muchos años quedó, digamos, asentado la idea del encuentro entre dos mundos, esta idea propuesta por León Portilla, que lo que hacía era, digamos, hacer terso el encuentro, como si dos sociedades se hubiesen encontrado y a partir de ese encuentro hubieran creado una nueva. Yo creo que es más complejo la cosa, porque precisamente la variable que debemos nosotros explotar cada vez más es este invención, descubrimiento, encuentro entre dos culturas fue hecha a partir de la violencia. Es decir,
el peso de la violencia en la instauración de nuevas formas de vida sobre América, transformando las sociedades indígenas a partir de modelos de poder europeo. Yo creo que ese es el gran tema. ¿Qué fue eso? Descubrimiento. A mí me gusta mucho un historiador, un antropólogo de los 70 que hablaba de entre procesos, entre culturas, de intercambio, etcétera. Él decía que ocurrían a veces procesos de descivilización. Es decir, una cultura cuando se lanza sobre otra, ejerce procesos de poder y en esos procesos de poder se van modificando las relaciones sobre la cultura que se lanzó. Occidente es una cultura que cuando toca desciviliza, porque va penetrando todos los elementos que configuran la otra cultura y que una vez que pasa, pareciera que quedan irreconocibles, mutan, se transforman. Yo creo que para allá debemos empezar a pensar América como, más que el descubrimiento, como el enorme proceso de descivilización que ocurrió a partir de la violencia evangelizadora, colonizadora, y también de los procesos que se dieron, porque tampoco es el chiste es llorar por lo sucedido, sino tratar de entender primero qué pasó, que creo que todavía estamos muy lejos de saber eso, Anel. Sí, es interesante esto que comenta Miguel, de estamos muy lejos de saber esto porque hay que recordar que una de las primeras cosas que se hace cuando hay un descubrimiento, muy entre comillas, a mí bueno, Miguel ya nos dijo, a él le gusta el término de procesos de descivilización, a mí me gusta hablar de la invasión de América. Entonces, bueno, todas estas es trabajo largo que tenemos que discutir los historiadores, los humanistas, pero bueno, al final, pues estamos como en la misma línea de que esto no fue ni un descubrimiento, ni una conquista, porque la conquista, como he dicho en otros programas, tiene que ver también con el rollo del enamoramiento, ¿no? Se conquista a un chico, se conquista a una chica, entonces ese es el término de conquista también deja mucho que desear. Y después el encuentro de dos mundos, como lo decía Miguel, una frase que a lo que indica es a periodos de sutileza en el que hubo pues un encuentro, implica también un reconocimiento del otro, y lo que vemos en la historia de finales del siglo XV y principios del siglo XVI en América no es el reconocimiento del otro, es más bien tratar de hacer del otro una lectura mía. Es como la apropiación de ese otro que además incluso por la piel no sabían los europeos dónde ponerlos, porque la gente aquí en América pues no era blanca, no era amarilla y tampoco era negra, era cobriza. Entonces incluso desde la tez de la piel de reconocer que hay un otro que no es ninguno de los tres otros que antes se conocían, pues ya empieza a haber un conflicto, ¿no? Y aquí, bueno, a mí me gustaría preguntarle a Miguel, ¿él qué considera que es Occidente? Porque en este programa el título es Occidente y sus, entre comillas, mundos colonizados. A partir de las guerras en Medio Oriente y bueno, desde antes algunos franceses empezaron a replantearse la idea de qué es Occidente, porque generalmente se piensa que Occidente es un término geográfico que divide el mundo en dos, Occidente y Oriente, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy, Occidente, si uno busca, por ejemplo, en Wikipedia, en Occidente también están, por ejemplo, Turquía. Y uno dice, pero Turquía, o sea, Turquía ni siquiera lo que le podría dar a Occidente de alguna manera una cohesión sería la catolicidad y en Turquía hay un montón de gente que practica el Islam. Entonces, al parecer, Occidente en realidad ha sido como un mito orgánico, es decir, un mito que se va regenerando sobre sí mismo, y en ese Occidente, desde mi punto de vista, lo que entra es el discurso hegemónico de los países europeos, hegemónicos también en Europa, y de Estados Unidos. ¿Tú qué piensas, Miguel? ¿Qué es Occidente? Sí, claro. Yo creo que ese es un tema importante en la discusión. Digamos, podríamos centrarle desde una perspectiva esencialista.
Es decir, pensar que Occidente en el fondo es algo que puede ser el mundo europeo, que pueden ser los procesos históricos en Occidente, que puede ser incluso un enorme proceso de larga duración en donde grupos van y vienen. Yo tengo la impresión de que es algo más político y tiene que ver con algo profundamente, digamos, móvil. Yo creo que Occidente habría que pensarlo como un enorme proceso civilizatorio, en donde es difícil encontrar momentos de inicio y de final, pero sí podemos encontrar momentos de ascenso de grupos, de caída de otros, momentos de llegada de ideas, momentos de salida de ideas. Es decir, si entendemos Occidente como un proceso civilizatorio, podemos comprender de forma histórica las distintas versiones que ha tenido. Y eso es muy importante, porque, por ejemplo, lo veremos después, no es lo mismo el Occidente cristiano que se lanza a las cruzadas, el Occidente cristiano que se lanza al descubrimiento de América, o el Occidente victoriano del siglo XIX. Es decir, al entenderlo históricamente, creo que ganamos en comprensión, y eso ayuda mucho. La posibilidad de hacer historia, digamos, que vaya a contrapelo, primero debe de partir de la necesidad de tratar de comprender bien el fenómeno que estemos estudiando, y pensar Occidente históricamente nos ayudará a darle sentido a esos procesos de destrucción que van casi siempre en un correlato de su acción política. Adel. Bien, pues bueno, más o menos ya generalizado aquí lo que entendemos, tanto Miguel como yo, que es Occidente, y de lo que vamos a hablar aquí, que es de las crónicas americanas, que bueno, no terminé de decirlo, pero lo que decía Miguel de la incomprensión que tenemos de este proceso se debe también a que en todas las invasiones lo primero que sucede es, además de que se destruye la cultura arquitectónica, que fue lo que sucedió en América, se destruye también la cultura escritural, y una de las, nos quedan muy poquitos códices realmente de manufactura indígena. Los códices que conocemos, la gente no lo sabe, pero son coloniales, o sea, ya ahí hay una mano europea. Por ejemplo, el Códice Florentino, el más famoso de Sahagún, hay mucha mano europea ahí también, aunque los que hicieron el códice son tlacuilos, pero digamos que ya son tlacuilos aculturalizados. Pues entonces, para la comprensión de este proceso, pues se hace necesario volver a lo que escribieron esas personas que vieron, e incluso las que no vieron, porque hay crónicas americanas, por ejemplo, de Pedro Mártir de Anglería, que él nunca vino acá, pero escribió unas crónicas preciosas. Y aquí pues cabe preguntarle a nuestro especialista, ¿para qué fueron escritos estos documentos? Que bueno, parcialmente ya nos respondió. ¿Y quiénes escribieron estos documentos que Miguel considera que se pueden englobar en las crónicas americanas? Miguel, ¿nos puedes dar algunos datos sobre eso para el auditorio? Claro que sí. Yo creo que podríamos pensar todo ese enorme proceso de producción escrita, al menos en tres niveles. Por un lado, hay todo un enorme corpus de gente vinculada con sistemas establecidos para la navegación, para el saber, para, digamos, dar cuenta de una técnica sobre América. Esa, digamos, sería una beta. Sería la menor, casi es la menos conocida. Habrá otra tradición de crónicas americanas, que es las que escriben los conquistadores, que son las más taquilleras. Son aquellas que dan cuenta de la diferencia, son aquellas que van narrando los sucesos, son aquellas en donde, digamos, nos permiten pensar el fenómeno a través de sus relatos. Serán las más, tal vez las más difundidas, ahí podemos meter a Cortés, Pizarro, etcétera, ¿no? Habrá otro tercer momento, que son las crónicas religiosas. Esas crónicas, digamos, son muy interesantes también, porque son escritas para entender la diferencia. La bronca es, ¿qué significa entender la diferencia en el siglo XVI?
Estas crónicas hechas por religiosos tienen una finalidad: transformar al indio en cristiano, es decir, volverlo normal. Y la normalidad en el siglo XVI es ser cristiano. Toda la diferencia, todas las formas de ver el mundo, todos aquellos elementos que formaban parte de su añeja cultura son reinterpretadas en esos procesos. Entonces, estas crónicas podríamos denominarlas como crónicas evangelizadoras. Parten de un principio, la idea de que los indios viven en el error y que por lo tanto escribir la crónica es corregirlos. ¿Cómo lo corregimos? Expurgando. Es decir, el trabajo de los religiosos va a ser muy fuerte en la medida en que en sus escritos van a hacer traducciones, invenciones, expurgaciones, y van a construir relatos sobre el indio que no son el indio, pero que tenían sentido para esa época, ¿no? Digamos, esta es la otra beta. Y una última beta yo pondría también, es la beta que usan los funcionarios. Es decir, al fin de cuentas también la corona quería saber cómo era América. Entonces se hacen escritos, investigaciones, relatos para tratar de saber a partir de sus investigaciones cómo funciona en el Nuevo Mundo el orden colonial, ¿no? Yo pondría esas cuatro columnas de crónicas americanas: viajeros, conquistadores, religiosos y funcionarios a nivel. Miguel, y para nuestro auditorio, para un primer acercamiento, ¿qué crónica les recomendarías para empezar? Claro, bueno, reitero, ya vienen los 500 años de la destrucción de México Tenochtitlan. Yo creo que sería un muy buen ejercicio colectivo leerse a Hernán Cortés. La segunda carta de relación nos abre un mundo de qué pudo haber sido lo que pasó, fundamental. Mucha gente le tiene miedo a Cortés, que es muy difícil. No. Éntrenle, échenle un ojito, lean, y a partir de eso traten de imaginar, no a través del relato que pasó, la complejidad de la escritura. Ahí vemos Moctezumas, ahí vemos muchas cosas interesantes. Yo sí recomendaría para empezar Cortés, porque son, y se acercan ya, esos 500 años que hay que estar discutiendo en todos lados. Anel. Bien, pues nos vamos a ir al primer corte musical. Este corte va a ser un poco largo porque ya saben que en 21:20 la mitad de la música la pone el invitado y la otra la pone 21:20. Víctor se encargó, como siempre, de parte de la música. Y pues yo quisiera aquí preguntarle, antes de escuchar esta pieza, a Miguel, ¿qué le dice la novena sinfonía de Beethoven respecto a estos temas que estamos platicando aquí, para que, bueno, pues el auditorio escuche esa pieza musical de acuerdo con la visión de Miguel? Miguel. Sí, mira, yo creo que al menos nos dice que este periodo debe ser tratado con pasión y que la posibilidad de pensarlo así, por eso elegí esta primera melodía, nos va a permitir interrogarnos acerca de cómo estamos pensando el periodo. Por eso yo quería empezar con esta. Pues nos vamos con la novena de Beethoven. Disfrútenla y regresamos.
Mantis religiosa. Bien, pues regresamos después de esta emocionante pieza con el segundo bloque para hablar ahora de lo que será o lo que consideramos aquí lo que necesita ser la descolonización historiográfica. Nos pregunta Miguel Víctor Caballero que por lo que estamos comentando aquí, si hay crónicas y códices elaborados ya a partir de la época colonial, que bueno, aquí hay que hacer también un apunte. También este constructo que se ha dicho la colonia en México, hay que reconocer que Nueva España era un reino, entonces, y había un virrey. Entonces, a mí me parece más preciso hablar de la época virreinal, pero bueno, ya escucharemos la consideración de Miguel. Pero dice Víctor Caballero que por lo que se comenta, entonces, si estas crónicas son de la época colonial y con lo que se ha explicado aquí, si podemos decir que la elaboración de estos textos en tal forma se trata más bien de la parte mediática de la colonización. ¿Qué le respondes a Víctor, Miguel? Ok, sí. Un poco para entrar al tema de la respuesta a Víctor, yo creo que habría que hacer también una distinción de las crónicas elaboradas antes de la llegada y del contacto español y las posteriores. Digamos, los primeros escritos, las formas de vida mesoamericanas, las formas de organización del mundo, su cultura, aún sin un ojo extranjero, son formas de representar la realidad, digamos, americanas previas. De lo que estamos hablando son de las mutaciones que ocurren a través de la entrada de Occidente con esas formas culturales. Entonces, el ejercicio de poder que se establece a partir de la conquista va a necesitar que se produzcan textos para saber qué hay.
Esas son las crónicas americanas. Entonces tienes un problema. Hay crónicas americanas hechas por indios, por indígenas, muy temprano en el siglo XVI. Entonces uno podría decir, pues a lo mejor tienen influencia de lo anterior, a lo mejor son totalmente novedosas, a lo mejor ya se reinterpretaron. Ese es un nivel. Habrá otras hechas por occidentales sobre América. Entonces, la pregunta de Víctor tiene sentido en la medida en que yo pensaría que las crónicas americanas son como la nata del enorme proceso de descivilización. Es decir, son la cáscara que nos llegó del enorme proceso de destrucción de una forma de vida en el siglo XVI. Es decir, las crónicas americanas son hechos para contar el enorme cambio de experiencia que ocurrió en el proceso de conquista y colonización. Anel y Víctor. Bien, pues en este sentido yo quisiera que Miguel nos hiciera un pequeño mapa así muy rápido, porque bueno, no tenemos mucho tiempo, para que el auditorio escuchara cómo es la América descrita en esas crónicas americanas. Algunos rasgos, Miguel, para que las personas que nos escuchan puedan entender cuando hablamos de estos procesos de descivilización, de qué estamos hablando. ¿Cómo es esa América descrita en esas crónicas? Claro, yo creo que también hay un error pensar que las crónicas americanas enfrentan algo totalmente nuevo. A lo mejor América sí era nueva para los europeos, pero ellos ya tenían mapas mentales para entrarle a esas zonas. Y es el famoso mito del paraíso y de las Indias que desde hace siglos se habían trabajado en el mundo occidental. Es decir, la cosmovisión europea conocía las Indias desde Herodoto hasta Marco Polo, y ese fue el horizonte de experiencia que permitió pensar América en un primer momento. A ver, perdón que te interrumpa aquí, Miguel, pero cuando tú hablas de Marco Polo conocía las Indias, estás hablando de las que se llamaron Indias orientales, ¿no es así? Así es. Digamos, incluso yo diría un poco más atrás, desde Herodoto hay todo un saber de la cultura occidental sobre las Indias orientales y sobre Oriente y sobre la India, sobre las dos grandes Indias, sobre el Catay, después el mundo medieval lo va a trabajar. Es decir, hay una base ya de saber que va a permitir ser la experiencia para poder pensar esos espacios que están en los márgenes. Creo que de ahí debemos partir. Entonces, por ejemplo, solamente así se entiende la empresa de Colón, que quiere llegar a esa zona del mundo, atravesarlo, y en su proceso va descubriendo elementos asiáticos. ¿Por qué? Porque ese es el mundo que ellos conocen. Entonces, uno de los primeros ejes de la interpretación americana en las crónicas de América es pensar América como extensión de Asia. Hay muchos estudios, digamos, en la actualidad que están trabajando eso y que muestran una enorme continuidad de imaginario. Ahí están las Amazonas, ahí está el oro, ahí está el mundo de las maravillas, hay rastros del paraíso. Colón cree que todavía el paraíso anda cerca de ahí. Es decir, lo que permite pensar América en primer lugar es las Indias y el paraíso. En un segundo momento, digamos, una continuación de ese imaginario será el discurso de lo maravilloso. En las crónicas siempre se habla en que las Indias están llenas de lo maravilloso, de aquello diferente, de lo que no han visto los ojos. Es decir, el ojo europeo se lanza por la tradición para interpretar lo nuevo, pero también ve cosas distintas. Y ese proceso va a construir, digamos, novedades sobre América. Una de esas novedades para el caso mexicano, o al menos para el caso de Cortés, por poner un ejemplo, es el agua. El agua es una alteridad que sí se reporta, no así otras. Por ejemplo, Anel decía hace rato, los cúes, las mezquitas, que para los conquistadores las narran como si estuvieran en España.
Aquí no, aquí sí aparecen elementos extraños. Es decir, hay todo un proceso de escritura sobre América que reconoce lo viejo, pero también a veces aporta nuevo. El indio, la discusión sobre el indio también es una figura, yo creo, nueva. Parte de toda la discusión sobre si es incluso humano, se discute en el siglo XVI sobre su humanidad, si no es humano se le puede volver esclavo, se discute también sobre su capacidad intelectual, es decir, hay todo un trabajo para hacer verosímil y que tenga sentido el indio en estas discusiones. Por eso las crónicas americanas en un primer momento piensan a América como, digamos, lo extraño, misterioso y un poco marginal en ese sentido. Anel. Miguel, en esta línea, entonces, ¿cuáles serían los apuntes básicos que tú como experimentado en estos temas podrías reseñar aquí para iniciar un trabajo historiográfico desde la descolonización de la escritura de la historia? ¿Cómo definirías el trabajo del historiador frente a la descolonización? ¿Qué tenemos que hacer los historiadores para descolonizar esta historia? Claro, yo creo que el primer trabajo es dudar. La historiografía en México está muy conforme, está muy bien asentada en que las crónicas traducen el mundo del siglo XVI. Ese axioma hay que destruirlo, hay que borrarlo. Es decir, un historiador no puede tener la confianza de que un escrito te traduzca el mundo como fue. El primer punto es que hay que pensar estas crónicas, pero pensarlas para entender sus diferencias con el presente. Me explico. La historiografía mexicana piensa que las crónicas americanas, al ser hechas por europeos, comparten el mismo modo de formas de ver la vida que nosotros. Es decir, comparten la cosmovisión, comparten las formas de representar el mundo, comparten muchas cosas. Y yo creo que no. Yo tengo la impresión de que precisamente lo que hay que hacer es alejarlas de nuestro mundo. ¿Cómo hacemos eso? Tratar de reflexionar qué tan diferentes son esas formas de escritura de nuestras formas de representación hoy. Eso yo lo he llamado antropología histórica. Tratar de pensar las crónicas desde la distancia, como si fuéramos antropólogos viendo sociedades diferentes, para tratar de tematizar qué es lo que yo debo de conocer de estas crónicas para que me revelen sus secretos. Pongo un ejemplo, digamos, para ilustrar esto. Carta de relación de Cortés, Moctezuma. Moctezuma es un personaje que existió, evidentemente, pero el personaje que construye en su escritura Cortés es distinto. Pensar que la carta de Hernán Cortés traduce a Moctezuma real, yo creo que es un error. Nosotros debemos de cuestionar como historiadores esa construcción y empezar a ver cuál es la función de que un personaje así tenga las características que tiene en la carta. Por ejemplo, Cortés se enfrenta a él, entran en pacto, y hay una parte muy importante de la segunda carta que ya están en el Palacio de Moctezuma, en donde, frente a frente, Cortés y Moctezuma, Moctezuma le dice a Cortés: yo sé que nosotros no somos de aquí y que tú representas un rey muy importante que está allá en el mar y que por lo tanto te damos el reino. Ojo, eso no puede ser cierto. No puede ser cierto así. ¿Para quién es el relato? Es un relato escrito por Hernán Cortés para que lo vea el rey. Es decir, entonces, el relato de Moctezuma no es un relato para nosotros, es un relato para el rey. Y nosotros lo consumimos como si fuera nuestro mundo. Eso es lo que hay que hacer como historiadores. Dudar del sustento de verdad, dudar del sustento de historicidad y tratar de pensar cómo desmenuzamos estas crónicas. Yo tengo la impresión que no tanto para ver qué queda,
Primero hay que destruir, porque precisamente donde está la confianza de la escritura del vencedor, eso es ideológico. Es decir, eso refuerza el poder. Y lo que se ha hecho a lo largo de la historia de las lecturas de las crónicas americanas es reforzar el poder del conquistador al repetir lo que siempre se ha dicho sobre el pasado. Anel. Sí, esto es muy singular lo que tú dices, porque yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando en España fui a un congreso y era un congreso sobre cultura escrita. Allá en España yo lo que vi es que la forma en que se acerca un humanista a América es o desde el buen salvaje de Rousseau, todos los indígenas eran la maravilla del mundo, eran buenos por naturaleza, etcétera, o desde esta visión de nosotros fuimos a civilizar. Pero una de las cosas que a mí me impactó fue que una investigadora que se dedicaba a hacer lectura de códices, española ella, refería que, bueno, pues en las crónicas se decía que los indígenas, cuando vieron un libro, pues se alarmaron mucho porque pensaban que el libro, tal y como tiene la forma hoy, es decir, hojas que se voltean, los indígenas pensaban que el libro con los caracteres alfabéticos que habían ahí era como un dios, porque eso decían las crónicas. Y entonces aquí la reforma, yo le pregunté, bueno, yo no entiendo cómo usted se dedica a estudiar códices y no entiende que la escritura de los códices es también una escritura, solo que no es alfabética, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos reproduciendo hasta el siglo XXI todo esto que Miguel nos explica de el poder que hay en la forma en que se cuenta la historia y el poder que hay detrás de la gente que se mira estas crónicas, pero las mira sin dudar? Miguel hace rato dijo, en las crónicas los indios siempre viven en el error y desgraciadamente hoy todavía los mexicanos pensamos que vivimos en el error. Y a mí me parece, no sé Miguel lo que opine, pero a mí me parece que este ejercicio de la duda es muy significativo también para pensar la identidad mexicana, porque justamente de esta trayectoria de larga duración en donde somos siempre el pueblo derrotado, el sujeto que no tiene aspiraciones más allá de ser un poco más que una bestia, eso nos hace también decir que bueno, pues en México las cosas siempre han estado mal, siempre ha habido crisis, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces eso nos despoja de alguna manera de nuestro propio poder político, que es un poder político que tuvieron también los indígenas, porque hay que recordar que el proceso de la América Española no fue suave, o sea, hubo muchísimas revueltas indígenas prácticamente desde 1493 y esa es la parte de la historia que no hemos recuperado en la historiografía oficial. En este sentido, Víctor nos pregunta ahora que si el europeo entonces viene a descubrir lo mítico o lo utópico o si esencialmente lo que hace el europeo es una cuestión mercantilista. Nos pregunta Víctor, ¿era búsqueda de mercados o realmente de nuevos mundos? ¿Qué le contestamos, Miguel? Sí, claro. Mira, yo siempre he creído que más que mercados o nuevos mundos, el mundo europeo del 16, al igual que por muchos años atrás, parte de un principio, la idea de vivir a costa de otro. Es decir, yo conquisto para que otro viva y trabaje por mí. La noción caballeresca en el fondo eso implica, ¿no? Es decir, yo me bato en el duelo, estoy en la hazaña, etcétera, pero para que mi conquista, aquel al cual yo he establecido sobre él mi dominio, trabaje para mí. Y eso es desde los griegos, ¿no? Por eso la necesidad de plantearle a una empresa capitalista América, no sé si sea totalmente adecuada. Yo sí creo que querían vivir a costa de los indios. Y fue lo primero que hicieron. ¿Cómo le hacemos para repartirnos este mundo y que el nuevo mundo mantenga a las encomiendas, los conquistadores, los curas? Es decir, y ese proceso de repartimiento, ese es el proceso de civilización, con tonalidades distintas. Habrá zonas donde fue muy fuerte, como en el centro,
en el sur, etcétera. Habrá otros donde no había muchos, entonces generaron distintas dinámicas. Por eso creo que habría que empezar a entender esos procesos más allá desde grandes paradigmas, desde los pequeños micropoderes. ¿Cuáles eran realmente las acciones de los conquistadores? ¿Cómo las llevaban a práctica? Y al fin de cuentas, ¿qué le pasa a la sociedad indígena en ese proceso? Anel. Pues para cerrar este bloque yo quisiera preguntarte, Miguel, sobre una figura pues paradigmática en este proceso que es la figura de Bartolomé de las Casas, que bueno, se le tiene generalmente como el defensor de los indígenas, etcétera, pero ahí hay una controversia también porque de las Casas en algún momento de su vida defendió la esclavitud para los negros, no para los indígenas. Tú, como especialista de este periodo, ¿cuál es tu visión de la figura histórica de Bartolomé de las Casas, Miguel? Sí, yo creo que también lo estamos leyendo desde el siglo XX. Y creo que la lectura de las casas en la actualidad está atrapada a partir de la noción de derechos humanos. Y por lo tanto se lo lee pensando que es un defensor, etc. Yo tengo mis dudas. Yo creo que falta un buen estudio que nos muestre la distancia de las casas. Las casas está inserto dentro de la teología. Y en la teología unos pueden trabajar, otros son esclavos, etc. Y a los indios no los quieren, no los vuelven esclavos, no porque no puedan, sino porque hay sistemas de legalidad. Y lo que hacen las casas es apelar a esos sistemas de legalidad para fundar la justicia. A lo mejor eso nos suena a derechos humanos en la actualidad. No, es derecho teológico. Y él está construyendo toda una armazón teológica para que tenga sentido la colonización. Yo creo que por ahí habría que leerlo como un personaje que está aplicando, digamos, Santo Tomás, escolástica, etcétera, para darle certeza jurídica a la empresa colonizadora, porque no debemos olvidar eso. Los letrados están escribiendo también, aunque sean religiosos, para legitimar el proceso. A mí me gusta mucho la idea de un viejo amigo, el Guy Rosat, que habla de que estas crónicas y en general toda la escritura del siglo XVI, lo que parte, o del prejuicio de que parte, es la idea del indio agachón, pero principalmente la idea del indio que no puede. Esa imposibilidad americana es lo que está de fondo detrás de las crónicas americanas. Anel. Bien, pues vamos a ir al segundo corte musical y en este segundo corte el compañero nos propuso de Dmitri Shostakovich el vals número 2 y Proyecto 2120 pone de Los Atemperados, un grupo de mexicanos globalifóbicos, su pieza Concerto Grosso a la Rústica. Regresamos.
religiosa. regresamos con esta canción que además pues es la que usamos para la entrada de este programa. Y a mí me gusta muchísimo este concierto grosso a la rústica de los Atemperados, porque me parece que musicalmente plasma lo que somos entre el mundo europeo, el mundo africano, el mundo asiático y el mundo americano. Una mezcla y que produce una forma de ser muy específica y que además es una forma de ser bella, aunque parezca que los instrumentos, por ejemplo, en esta pieza, que los instrumentos europeos con los instrumentos étnicos como que no van muy bien y de pronto vemos que encajan perfectamente y que puede existir un diálogo. Yo le quisiera preguntar a Miguel qué le dice el vals número 2 que nos propuso respecto a el tema de la descolonización que estamos tratando aquí. Miguel. Yo creo que me dice cadencia, y la cadencia es una buena estrategia de lectura. Es decir,
Necesitamos esos procesos para pensar la historia. Pues sí, mucha tranquilidad, cadencia y paciencia también. Bueno, pues en este tercer bloque lo vamos a dedicar a hablar de las instituciones de la colonización discursiva en América ayer y hoy. Es evidente, como ya lo expuso Miguel, que bueno, las crónicas sirven para los discursos de los viajeros, para el discurso del conquistador, para el discurso teológico y eclesiástico, pero ahora hablemos de las instituciones. Yo quisiera saber cómo podría evaluar, Miguel, la incidencia histórica de la Iglesia en el fomento y la promoción de una América colonizada historiográficamente. Y esto lo digo desde los ojos del siglo XXI, donde vemos, por ejemplo, que Juan Pablo II canoniza a un Juan Diego que tiene la cara de un Hernán Cortés, que Bergoglio canoniza a Junípero Sierra, que está visto que fue un evangelizador de las misiones de California y que, bueno, su trabajo pues tiene que ver más con lo que hoy conocemos como un genocidio que con una cosa vinculante con el amor, la tolerancia y estas cosas que predica la Iglesia y que, bueno, pues además están muy ad hoc de lo que está sucediendo hoy en México, que es la visita de este hombre vestido con estola y que se hace llamar Francisco. Miguel, ¿cuál es la incidencia histórica de la Iglesia en el fomento y la promoción de la América colonizada? Claro, yo creo que es un tema fundamental, mira. Tengo la impresión de que aún no sabemos cómo pensar el proceso de evangelización del siglo XVI porque seguimos atrapados dentro del manto eclesiástico. Tenemos que hacer, digamos, una breve historización de la historiografía que trabaja la religión en México. El siglo XVI es escrito principalmente por religiosos. Siglo XVII, más o menos también. Siglo XVIII, siglo XIX empiezan a abrirse hacia nuevas tradiciones intelectuales la forma de pensar el pasado. Aparecen los juristas, y en el siglo XIX aparecen los abogados, los historiadores, etc. Pero siguen atrapados bajo el manto cristiano. Y esa es una bronca, porque entonces lees desde la institución el pasado de la institución. La historiografía mexicana pues también nació ahí, atrapada por la institución eclesiástica. Entonces, cuando tú te enfrentas a hacer la historia de la Iglesia, los primeros historiadores del 20 pues, son eclesiásticos. ¿Qué dirán? Pues dirán lo que su tradición les permite, dirán lo que su lugar social permite, y en buena medida harán coincidir su momento político con el momento del pasado. Y yo creo que seguimos atrapados ahí. Aún no tenemos un espacio para poder pensar, al menos en la historia de la evangelización en el siglo XVI, ¿qué pasó? Porque las interpretaciones siguen atrapadas a partir de un viejo prejuicio. La evangelización fue más o menos por el bien de los naturales. Ese prejuicio desde el XVI suena. La conquista se justifica por la cristianización. Todavía en muchos estudios ese prejuicio late fuertemente. Necesitamos cambiar de lugar y yo no veo que se mueva. Sí, hay que también aquí rescatar que incluso muchos historiadores que trabajan en los centros de investigación CONACYT incluso son sacerdotes practicantes o hay otros que son sacerdotes que se han quitado el hábito, ¿no? Pero yo coincido plenamente con Miguel de que todavía tenemos, yo siempre digo, el mexicano prácticamente tiene un gen cultural que lo hace priista y guadalupano desde su primera respiración, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, creo que una incidencia en el fomento de esta colonización tiene relación directamente con la imagen de la guadalupana, que hay que recordar que supuestamente se aparece en tiempos de Zumárraga, pero no hay indicios de ese tal prodigio, sino hasta casi 100 años después con Montúfar, ¿no? Entonces, vemos que aquí la escritura de la historia lo que ha hecho es decir, las cosas así fueron, no se vale preguntar, no se vale dudar, que es a lo que nos está invitando el compañero Miguel,
Y además, si tú preguntas o dudas, pues entonces dejarás de ser el buen mexicano o el mexicano obediente, ¿no? Porque entonces estás poniendo el dedo en la llaga de lo que se supone que es la identidad mexicana. Pero además de la iglesia, hay otras instancias en la época que fomentan también esta colonización, y me refiero pues directamente a las monarquías europeas, ¿no? El hecho de que todavía en el siglo XXI todavía existan reyes, pues ya nos dice mucho del retraso mental que tenemos como civilización desde mi punto de vista. En el caso de las crónicas, Miguel, ¿cómo evaluar la incidencia de las monarquías y específicamente, por ejemplo, de Carlos V, que fue el gran rey, pues prácticamente que tenía a sus pies América y toda Europa, y después de su hijo Felipe II, cómo estos reyes y todo el aparato burocrático y jurídico fomentan esta idea de la colonización de América, tanto en América como en Europa hasta hoy? Miguel. Sí, hay un problema también ahí, digamos, todas estas crónicas están hechas bajo un sistema comunicativo en donde el que otorga verdad, el que otorga poder, el que otorga saber y el que otorga riqueza es el rey. Entonces, eso también tenemos que pensarlo, porque todas las crónicas están escritas para que el monarca sepa. No son crónicas que le hablen, digamos, al mundo democrático, no son crónicas que le hablen a las masas, eso todo no nace. Son crónicas que le hablan a los príncipes, son crónicas que le hablan a los sistemas monacales, son crónicas que le hablan principalmente a la justicia y la buena idea del rey. Entonces, no podemos soslayarlos, al contrario, más bien la pregunta es, siguiendo tu planteamiento, es cómo le hacemos para ver más allá de lo que podía pensar ese rey. Ejemplo, otra vez con Cortés para que quede muy claro que lo tienen que leer. Toda su escritura está basada para que el rey sepa. Las cartas empiezan con dedicatorias, le habla al oído, le habla con sus símbolos, le habla bajo sus sistemas de verdad. Esos son los a prioris que hay que volver históricos, desmontarlos y ver si puede quedar una verdad que salga de ese sistema. Habría que ver. Yo tengo mis dudas que quede mucho, pero precisamente creo que un primer momento es ubicar la importancia comunicativa para quién va el discurso. Y ahí la figura del monarca es fundamental, porque precisamente entonces ya no pensamos que la crónica dice verdad, pensamos que dice verdad para el monarca. Es decir, la crónica está pensada para el mundo del monarca, no para el mundo americano. Anel. Sí, y desgraciadamente parece que seguimos en esta línea cuando hablamos de la SEP, que es la instancia que se dedica y que se ha dedicado desde principios del siglo XX en este país, México, a decir los contenidos que todos tenemos que saber sobre historia de México, ¿no? Desde mi punto de vista, una de las instituciones modernas, más bien contemporáneas, que más ha apostado a seguir fomentando el rollo de América como una región colonizada, una región que no puede, una región que no tiene más historia que contar, sino a partir de que fue descubierta o vista por otros, es la SEP. Desde mi punto de vista, la SEP ha hecho que haya una perpetuación del discurso colonialista, y aquí el compañero nos dice, bueno, hay que ver que Hernán Cortés escribe al rey. Hay que preguntarnos a quién va dirigida la obra histórica. En este sentido, cabría preguntarnos a quiénes van dirigidas o dirigidos los libros de texto de la SEP. ¿Realmente van dirigidos a el mexicano común que necesita, que tiene que saber su historia? ¿O a quién se dirige esta historiografía que nos cuentan de la SEP? Que además hay que recordar que desde el 2006 al menos, la Secretaría de Educación Pública se ha dedicado a lo poco que se estudiaba en primarias y secundarias
sobre el mundo precolombino, es decir, todos los pueblos originarios que había antes de la invasión española, pues se ha dedicado a ir quitándolos en los contenidos básicos de la educación primaria en México y también en la secundaria. Y entonces, en este sentido de las instituciones de la colonización, Miguel, ¿a quién va dirigida la obra de la SEP? Los libros de texto, ¿a quién van dirigidos? Claro, yo cada vez ahí también tengo más dudas, no sé. En un primer momento quedaba muy claro que, digamos, el proyecto revolucionario del siglo XX estaba mirando a la nación, ¿no?, como destinatario de los discursos, y entonces había que generar una metafísica de lo mexicano en donde todos los pasados estuvieran reconciliados, ¿no? O sea, quedaba el indio, ahí quedaban los liberales, ahí quedaba todo mundo, y los murales, los libros de texto, la misma SEP, construía esa metafísica de lo humano en el proyecto mexicano. Bueno, eso quedaba muy claro, pero como hasta los 70. Ya después con esta decadencia del Estado mexicano y también con la decadencia y erosión de sus sistemas, no solamente de verdad, sus sistemas políticos, se ha fragmentado mucho el discurso. Yo tengo la impresión desde que el colapso del sistema mexicano de los 80, 90, ha sido una continuación de ese proceso de desmantelamiento que hemos vivido en lo económico, lo político, y que en lo histórico también opera. La destrucción de la memoria, la reinvención de las memorias, pues también son proyectos de Estado. Hasta dónde esta SEP sin una guía o sin una guía clara como otrora la tenía, pues no queda muy claro qué quiere, hacia dónde va. Por eso tengo mis dudas hacia quién es el destinatario de esos discursos tan fragmentados, hacia la decadencia del Estado, hacia la ausencia del ciudadano, o sea, hacia quién le están escribiendo esta descivilización de su historia. Yo no tengo todavía muy claro, pero es evidente que es un proceso que está funcionando, porque el pasado se vuelve muy frágil. Entonces, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Tanto en el presente como en el pasado, porque los sistemas de verdad, al desfigurarse tan fuertemente, pues te abren el mundo para lo que sea. A lo mejor ese es el proyecto, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Claro, y hay que recordar que la memoria, al final, para lo que sirve, vamos, la memoria histórica para lo que sirve en los tiempos actuales, es para que las sociedades tengan como un lugar donde situarse, entender también cuál es como la tradición del saber hacer, del saber decir, del saber vincular, y cuando a un pueblo los despojas de su historia originaria, fragmentas esta historia y además lo que le enseñas a los niños es que México empieza a ser México cuando viene un ojo que lo descubre, pues desde ahí ya estás inculcando hoy en el siglo XXI esto que decía Miguel del en México, en América, no se puede, el indígena no puede. Pero además hay otro problema, que al no entender que somos un pueblo mestizo, al no entender la historia de todos, de la venia negra, la venia de un montón de pueblos originarios y la venia europea, pues entonces a mí me parece que es más fácil que se perpetúe el estado de discriminación en México, porque México es un país muy, muy, muy discriminante, con el indígena, con el naco y de muchas otras formas. ¿Abona, Miguel, esta pérdida de la memoria histórica al estado de discriminación en México? No, claro, es evidente. O sea, lo que te provoca esa decaída de la memoria es que las relaciones sociales también se vuelven frágiles. Pareciera que se está instaurando una fragilidad institucional, en donde puede pasar cualquier cosa. Creo que uno de los grandes temas del siglo XX mexicano, y ese es uno de los temas yo creo que también aberrantes, era la fortaleza de sus sistemas identitarios. La identidad del siglo XX, en los años 50, era profundamente fuerte. La gente se sentía mexicana,
construía toda una metafísica de su nación, decía yo soy de aquí, de acá, etcétera. En la actualidad eso se está derrumbando. Bueno, ese colapso lo que también implica no solamente es que la memoria tenga que ser como lo que fue, no, sino más bien que no nos hemos sentado como pacto, como discusión colectiva a qué tipo de país queremos ser. Porque en buena medida todos estos mitos fueron los mitos revolucionarios. Bien, mal, incluso el México mestizo, toda esta discusión que hubo en la primera mitad del siglo XX en México, sentó las bases muy fuertes de un sistema de identidad bien establecida. La bronca es que después de los 70 y principalmente 80 y 90, al colapsarse ese manto de identidad, puedes decir cualquier cosa del pasado. Y eso también implica que no hay proyecto del futuro. Entonces, tengo la impresión de que lo que necesitamos, aparte de los procesos de movilización, etcétera, es qué tipo de país vamos a querer. Un país esencialista como el que teníamos en los 50, un país más dinámico, un país más democrático, un país más abierto a la diferencia. Yo tengo la impresión que necesitamos un país más igualitario. Bueno, ¿qué necesitamos para llevar agua a ese molino? Pensar la historia, pensar los procesos. Las cosas no se ven claras, pero precisamente un punto es qué hacemos con la memoria. La memoria, ¿debemos regresar a estadios anteriores o tenemos que instaurar nuevas versiones del acontecer? Y ahí es fundamental la memoria, porque la memoria depende del futuro. ¿Qué futuro queremos para México? Es también qué tipo de memoria vamos a instaurar. Bien, pues vamos a cerrar este bloque con otra pregunta de Víctor Caballero, que anda muy preguntón. A ver, Víctor pregunta, ¿qué instituciones jurídicas existían? Supongo que Víctor se refiere a esta parte de el siglo XVI que estábamos reseñando. Dice, porque sabemos que en materia penal, cuando Hidalgo abre las cárceles, lo hace en la lógica de que son libres porque fueron juzgadas con leyes del invasor, pero en lo civil, como se regulaban aspectos tan importantes como la propiedad privada y las relaciones económicas, etcétera. No entendí bien. ¿Qué instituciones jurídicas existían? Nos pregunta Víctor Caballero en la época, Miguel. Bueno, la Polonia tiene todo un sistema legal de institución, de oidores, digamos, hay un aparato jurídico muy bien establecido que, digamos, administra, cuya cabeza es evidentemente el rey, su cuerpo de funcionarios, los distintos espacios de mediación. Hay un sector popular, pero también está toda la discusión con respecto al virrey. Entonces, digamos, hay esos dos procesos a grosso modo. A lo mejor lo que Víctor hace es llevar un poquito más hacia la independencia y extender esa visión de que también se veía el sistema de justicia del siglo XVI en el siglo XIX como parte de la invasión. No sé, yo tengo mis dudas, ¿no? Pero digamos, es alargar esa idea. Bueno, pues nos vamos al tercer corte musical y otra vez vamos a escuchar a Beethoven con su Gran Fuga. ¿Cómo leemos esta Gran Fuga en este programa que ya casi se está terminando? Miguel, ¿qué te dice la Gran Fuga de Beethoven? Que esto se está hundiendo. Directamente. Sí. Vale, pues vamos a escuchar cómo se hunde todo. Regresamos.
Mantis religiosa. Bien, pues vamos a intentar superar el hundimiento en que nos dejó Beethoven. Y pues en este último bloque, lo que vamos a intentar hablar con Miguel es sobre esta actualización histórica y cómo abona el ejercicio de la descolonización historiográfica en la crítica hacia los sistemas genocidas actuales, que es un tema que a partir de lo de Ayotzinapa está a flor de piel, pero hay que recordar que no solo es Ayotzinapa, es Tlatelolco, es Aguas Blancas, es Apatzingán, etcétera, ¿no? Primero quisiera leer algunos comentarios que nos hace el compañero Víctor. Él dice, yo creo que no podemos hablar de Estado fallido, más bien creo que el Estado nos ubica donde él quiere y es en esta dinámica de descomposición para abrirle el cauce al modelo neoliberal, que es justamente también de lo que hablaba Miguel cuando hablábamos en el bloque pasado sobre esta ruptura que hay en la historia que sale desde la CEP a partir de los años 80, ¿no? Dice Víctor, el Estado es efectivo en la medida en que controla a la sociedad, aunque esa sociedad esté lastimada, dolida, pobre, miserable. Dice Víctor, la teoría posrevolucionaria por lo menos nos daba un sentido de liberalismo revolucionario. Ahora lo único que se tiene es una visión netamente globalizadora, pero solo en lo económico, nada social, ni por lo menos en lo esencial de los derechos humanos individuales. Comparto lo que nos comenta Víctor, no sé, ahorita Miguel nos dirá cuál es su percepción, pero hablábamos al final del bloque pasado de la importancia de la recuperación de la memoria histórica para saber hacia dónde queremos ir. Y en este sentido, pues me parece que uno de los primeros grandes ejercicios de descolonización historiográfica, tanto en teoría como en práctica, la han hecho pues los hermanos zapatistas con el movimiento aquel que no empezó en 1994. En 1994 se hizo pública la existencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero el trabajo de esta gente pues data al menos de una década antes, ¿no? Justamente en esos 80 que nos contaba Miguel. Entonces, Miguel, desde tu punto de vista, ¿hay alguna relación entre el México colonizado? O sea, ¿hay algún dato histórico que podría servirnos, un dato histórico del siglo XVI, que podría servirnos para comparar el México colonizado de Ayotzinapa, por ejemplo? ¿Cómo la ves, Miguel? Bien, un dato histórico del 16. Yo creo que puede ser la imposibilidad de estar dentro del discurso y estar más bien en la violencia del reacomodo. Creo que esa es una constante a lo largo de la historia. Es decir, el discurso es para construir verdad, las prácticas son para ejercer el poder. Y si esa ecuación la llevamos a lo largo de la historia de México, es muy evidente que eso ha sido una constante interminable. El discurso establece formas de legitimidad, el discurso establece mitos, el discurso establece formas de nulificar la diferencia frente a las prácticas que cada vez nos damos cuenta que son brutal y diametralmente aberrantes y que pueden ir en múltiples direcciones. O sea, si nosotros hacemos una historia de los episodios más negros en la historia de México, esto va en escalada frente a discursos que son de legitimización, que van, digamos, hacia la baja. Es decir, las prácticas superan con mucho los discursos. El ZLN es una muestra, ¿no? Es decir, surge en un momento en donde la discusión en México era: estos grupos ya no tienen lugar, ya fueron, estamos en proyectos de modernización, etcétera, y las prácticas irrumpen, se apoderan, explotan. La gran y enorme vitalidad del ZLN no nació de un discurso decolonial, nació de prácticas de resistencia, de irrupción violenta, de la toma del espacio público, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el lugar de las prácticas es muchísimo más importante que el lugar del discurso. Sí, es
Y es justamente lo que han hecho los pueblos originarios desde hace 500 siglos, practicar la resistencia, porque además, por mucho que escriban sus discursos, esos discursos van a parar a oídos sordos, pues con las instancias que tenemos, ¿no? A mí, a reserva de lo que considere Miguel, me parece que hay una diferencia quizá epistémica en el sentido de que en el siglo XVI parecía que en realidad el invasor viene de afuera, el genocida es el europeo, el que viene de afuera, pero en el siglo XXI tenemos que el genocida está dentro, pero además se legitima con discursos que se parecen muchísimo a los discursos del XVI, en este sentido de que, bueno, por ejemplo, es que los zapatistas, bueno, pues nada más es gente que le gusta ser revoltosa y ellos son los enemigos del progreso, ¿no? O por ejemplo, los normalistas de Ayotzinapa algo han de haber hecho para que les hicieran lo que les hace, etcétera. Entonces, me parece que lo que pretendemos, tanto Miguel, yo y otros historiadores, es transmitir a la gente de que tienen que darse cuenta que en su mentalidad, en sus imaginarios, tienen un montón de mundos colonizados y que con esos mundos es con el que leen su actualidad y con el que hacen con el es con este imaginario, que además es muy discriminatorio, con el que operan en el mundo. Y al hacerlo de esta manera, lo único que estamos haciendo es, pues, subrayando la permanencia de un discurso, me encantó la frase del compañero, de un discurso de los indios viven en el error, que se puede traslapar hasta el siglo XXI. Entonces, Miguel, a mí me gustaría que, pues además de que nos vuelvas a recomendar la lectura que nos has recomendado al principio para que a la gente le queden muchas ganas de leer a Hernán Cortés, pues si nos puedes dar como una conclusión de qué sería la descolonización de América y por qué es importante el ejercicio histórico de esta descolonización para el trágico siglo XXI que está viviendo México, pero no solo México, sino Latinoamérica entera. Miguel. Claro, sí. Yo creo que hay varias vetas de decolonización o descolonización en el mundo. Todo depende de dónde empezamos el análisis. Por ejemplo, hay toda una beta francesa, hay toda una beta inglesa, africana, etcétera, pero que ven la descolonización como un fenómeno del siglo XIX, XX, XXI. Yo tengo la impresión de que la decolonización americana es mucho más compleja porque está inserta dentro de la expansión cristiana occidental. Y eso le da un cariz peculiar. No solamente es dinero, no solamente es el cristianismo que se expandió, no solamente es el mundo caballeresco que se apropió del mundo. Es un cambio de experiencia que por sí mismo no puede ser, digamos, borrado de América. Ese es el gran dilema de la colonización americana. En otros países, en otros momentos históricos, le quitas a los ingleses y hay algo detrás. La bronca en América es que le quitas a los europeos y lo que quedó no necesariamente es lo que hubo. Al ser 5 siglos el proceso colonial, los procesos de mestizaje, de reincorporación, de reinvención de la cultura, los mismos procesos de descivilización, lo que generaron fue que la resolución al entuerto de la decolonización no fuese tan fácil, porque es muy difícil regresar atrás después de una destrucción de esa magnitud, pero también pensar que si borramos la destrucción queda algo, tengo mis dudas, por eso es muy complejo. Hay un regreso a los sistemas esencialistas, por ejemplo en la actualidad. Pensar, si quitamos varias cosas de la colonización, regresaremos a esos mundos buenos originarios. También hay una bronca ahí. Esos mundos buenos y originarios son constructos de la colonización. Entonces, para América tengo la impresión de que es muy complejo el proceso
que el simple hecho de quitarle lo extranjero, lo europeo, etcétera, porque los procesos mismos históricos de transformación y de adaptación, resistencia de los pueblos indígenas y de su contexto inmediato, que eran en un momento los pueblos europeos y luego los pueblos mestizos, han hecho profundamente compleja esa nata que, pues, al fin de cuentas es México, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que cualquier historiador, cualquier humanista que quiera entrarle a estos temas, lo primero que tiene que hacer es pues tener una conciencia de su tiempo tal y como lo vivimos ahora, ¿no? O sea, leer cómo el mexicano que se dice mexicano, o el peruano que se dice peruano, o el argentino que se dice argentino, aunque los argentinos y los uruguayos de pronto dicen nosotros no somos Latinoamérica, perdón, pero sí lo son. ¿Hasta qué punto hay una autorrevisión de la conciencia, y con esa conciencia nueva, regenerada, pues entonces acercarse a leer el pasado? Yo quiero agradecerle muchísimo a Miguel, porque además de verdad que ha hecho un esfuerzo bien grande para poder estar hoy con nosotros. Y Miguel, pues otra vez, repítenos el texto que tenemos que leer todos ya, por favor. No, muchas gracias, Anel, por el espacio, muchas gracias a los escuchas, un poco con problemas de comunicación, pero bueno, ahí vamos. Yo les recomiendo, vienen los 500 años, y reitero, hay que leer a Cortés. Cortés nos puede dar al menos nos puede dar muchas claves de lectura de lo enormemente complejo que es pensar el siglo XVI. Creo que con esa lección puede ser un buen inicio para pensar el pasado. Gracias. Pues ya saben, las cartas de relación de Cortés, asequibles en todas partes y casi nadie las conoce. Y bueno, pues agradecerle también al compañero Víctor, que estuvo ahí monitoreando, que estuvo con sus participaciones, a Jorge Franco, que nos manda saludos desde Estados Unidos y dice que está muy bueno el programa. Y bueno, pues invitarlos a que nos escuchen el miércoles en nuestro podcast Inxochitl Incuicatl, donde hablamos Víctor y yo. Y bueno, pues tenemos algunos invitados. Y pues el próximo sábado, si todo va bien, hablaremos de los derechos humanos con el abogado Guillermo Naranjo en este programa Mantis Religiosa. Muchas gracias a todos, y pues como el programa quedó como muy filarmónico, pues nos vamos a ir con un poco de rumba para mover el cuerpo, a ver si al ratito hay fiesta. Nos vamos a ir con Celso Piña, Macondo. Y, bueno, Citlali también nos estuvo escuchando, Citlali Medina, muchas gracias. Pues nos vamos con Celso Piña, Macondo, 100 años de soledad, y después con nuestros consentidísimos en 2120, calle 13, Latinoamérica. Muchísimas gracias a toda la gente por escuchar. Les pedimos, por favor, que nos ayuden a replicar este programa por redes sociales, a que le den me gusta a la página de Facebook que tenemos, Proyecto 2120, hashtag Ángel de la Historia, porque bueno, desgraciadamente hemos tenido muchísimos problemas de bloqueos. En México el ciberterrorismo sí existe y lo estamos viviendo un montón de personas. Gracias a todos. Celso Piña y después calle 13. Buenas noches. Los 100 años de Macondo suenan en el aire, y los años de Gabriel trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo sueña con José Arcadio, y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdos. Las tristezas de Aureliano son 4, las bellezas de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarra, y el embrujo de Melquiades, oboe. Úrsula, 100 años, soledad Macondo. Úrsula, 100 años, soledad Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Eres epopeya de un pueblo
pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Oye, Sergio el pajarón. Los 100 años de Macondo suenan, suenan en el aire. Y los años de Gabriel Trompeta, trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo suena con José Arcadio. Y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdo. Las tristezas de Aureliano son 4, las bellezas de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarra, y el embrujo de Melquiades, oboe. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mantis religiosa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Não se pode comprar o vento.
Oye, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye, vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, si yo loco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! No puedes comprar mi vida. Mantis religiosa. Hablar. Preguntar. Responder. Apelar. Exponer. Disentir. Proponer. Liberar. 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 Mantis religiosa. Hablar, preguntar, responder, apelar, exponer, disentir, proponer, liberar. Mantis religiosa. Preguntar, responder, disentir, exponer, apelar, proponer, hablar, Mantis religiosa. liberar. Mantis religiosa. Mantis